Mis padres dijeron, ya no eres parte de esta familia, por favor no nos contactes. Simplemente respondí, no se preocupen, mi dinero tampoco lo hará. 5 minutos después, 23 llamadas perdidas. El aire salió de mis pulmones tan rápido que sentí como si la habitación se hubiera metido dentro de mí y me hubiera estrujado. La luz fluorescente inundaba la sala de juntas del piso 12 con un brillo blanco y duro, rebotando en la mesa de nogal pulido y en la pared de vidrio detrás de mi padre, hasta que todo pareció demasiado limpio, demasiado nítido, demasiado deliberado. El perfume de mi madre flotaba en el aire en ondas frescas y costosas. Alguien había servido agua en vasos de cristal pesado, intactos excepto por las huellas dactilares marcadas alrededor del mío. Y frente a mí, mi padre estaba de pie con una pila de estados de cuenta bancarios brillantes en una mano, con la rabia reflejada en su rostro enrojecido. Léelo, dijo Gregorio Ábalos, arrojando la primera página sobre la mesa, de modo que se deslizó hasta detenerse frente a mí. Lee la ruta de transferencia en voz alta. Mi hermano mayor, Daniel, se inclinó hacia atrás en su silla de cuero con un tobillo sobre la rodilla opuesta, con la mandíbula tensa. Pero con los ojos brillantes de esa manera desagradable que tiene la gente cuando cree que finalmente está a punto de ver caer a alguien. Mi madre, Celeste, mantenía una mano impecable sobre el respaldo de la silla de él, como si se asegurara al sol que había pasado 35 años puliendo para convertirlo en un monumento. Tomás Quintanilla, el abogado de la familia, se aflojó la corbata y miró los papeles sin tocarlos. En el extremo opuesto de la sala, nuestra contralora, Marisa Beltrán, apretó los labios con tanta fuerza que la piel a su alrededor se volvió blanca. Mi teléfono se iluminó sobre la mesa. Un mensaje de mamá. Por un estúpido medio segundo, algún viejo instinto me hizo pensar que me diría algo en privado para protegerme frente a la junta. Miré hacia abajo. Ya no eres parte de esta familia. Por favor, no nos contactes. El mensaje estaba allí en gris y azul, plano y mecánico, mientras mi padre decía con voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. Nos robaste. Mi nombre es Clara Ábalos. Tengo 34 años. Y esta es la historia de cómo mis padres me excluyeron de la familia con un solo mensaje de texto, solo para entregarme la prueba exacta que necesitaba para desmantelar todo lo que construyeron sobre mentiras. Nadie habló durante un segundo. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el zumbido bajo del aire acondicionado en el techo, el leve tic-tac del reloj de Daniel mientras golpeaba la mesa, la respiración corta y frágil que tomó Marisa antes de apartar la mirada de mí. Entonces Daniel se inclinó hacia adelante y empujó otro documento hacia mí con 2 dedos. 2 millones, Clara, a través de un proveedor del que nadie ha oído hablar, desde una cuenta de retención que tú controlabas. ¿Quieres explicar eso o lo hago yo? Su voz tenía esa crueldad suave y ensayada que usaba cada vez que quería sonar razonable frente a testigos. Siempre pensó que el volumen era lo que hacía que la gente pareciera culpable. Nunca entendió qué era el ritmo. Mi padre apoyó ambas manos en la mesa. Sus gemelos brillaron bajo la luz fluorescente. Ya has avergonzado bastante a esta familia. Te di un lugar aquí. Confié en ti. Pasé por alto tu actitud, tu constante sospecha, la forma en que siempre actuabas como si estuvieras por encima del negocio. Y así es como nos pagas. Celeste finalmente se movió. Caminó hacia mi lado de la mesa, sus tacones golpeando el suelo de piedra con golpes de métrica perfecta, y me miró como solía mirar las manchas en el lino. Le dije a tu padre que eras demasiado fría para ser leal, dijo. Solo que no sabía que fueras tan estúpida. Marisa se movió en su silla. Tomás frotó su pulgar a lo largo del borde de su bloc de notas amarillo, pero siguió sin decir nada. Nadie en esa habitación quería ser el primero en interrumpir el espectáculo. Las familias adineradas aman la moralidad justo hasta que les cuesta el acceso a su posición. Tomé mi teléfono, leí el mensaje de nuevo y luego lo coloqué boca abajo. Daniel sonrió sin calidez. Nada que decir. Lo miré. Lo miré de verdad. El brillo húmedo en sus sienes. La forma en que su rodilla derecha seguía temblando, las pequeñas marcas en el papel donde apretaba la esquina del informe de transferencia con demasiada fuerza. Daniel siempre había sido terrible para mantener la calma.
Mi padre confundió mi silencio con conmoción y presionó más fuerte. La seguridad está afuera. Podemos manejar esto internamente si cooperas, o podemos hacer una llamada y hacer que te retiren esposada. Esas son tus opciones. Dejé que eso se asentara en la habitación. Dejé que el mensaje de mi madre también se asentara. La versión anterior de mí habría reaccionado exactamente como ellos querían. Habría exigido explicaciones. Habría intentado salvar la dignidad ante personas que se alimentaban del pánico. Habría pensado que la sangre significaba misericordia. En lugar de eso, alcancé el agua, di un sorbo lento y coloqué el vaso con cuidado sobre su posavasos. Luego miré a mi padre y dije con total serenidad: antes de llamar a nadie, todos deberían sentarse. Daniel soltó una risa corta. Dios, escúchate. No, dije, escucha el registro de acceso de la puerta. 27 de marzo, sala de archivos. 11:43 de la noche. La credencial de Daniel. No la mía. Algo cambió en la habitación tan rápidamente que fue casi visible. No fue ruidoso, ni dramático, solo un cambio, como el vidrio al agrietarse de forma casi imperceptible. Los hombros de mi padre se tensaron. Los dedos de mi madre dejaron la silla de Daniel. Tomás Quintanilla finalmente levantó los ojos. La sonrisa de Daniel permaneció en su rostro un instante de más. Eso no prueba nada, espetó. Tienes razón, dije. Por sí solo, no lo hace. Abrí mi bolso y saqué mi tableta. Lo que sí prueba es que esta reunión está ocurriendo un poco antes de lo que esperaba. Daniel se incorporó. Mi padre miró a Tomás. Mi madre se cruzó de brazos, pero lo vi en ese momento. El primer destello real. No era miedo aún. Era irritación. La irritación que siente la gente cuando el guión se les escapa de las manos. Mi padre intentó recuperarse primero. Siempre lo hacía. ¿Clare? Cualquier pequeña actuación que creas que vas a dar, ahórratela. Los hechos están frente a nosotros. Sí, dije. Lo están. Desbloqueé la tableta. La pantalla iluminó mis manos con un azul frío. Y el problema con los hechos es que tienen marcas de tiempo. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Crees que puedes salir de esto con un farol? Sostuve su mirada. ¿Todavía crees que estoy intentando salir de algo? Esa es la parte que me parece interesante. Mi madre se enderezó. ¿Interesante? Sí, dije. Porque si de verdad creyeran que robé de Corporación Ábalos, habrían llamado a un asesor externo antes de citarme aquí. Habrían congelado las cuentas relevantes antes de imprimir estos estados de cuenta, y definitivamente no me habrían enviado ese mensaje antes de confirmar si yo tenía copias de algo. Toqué la pantalla una vez y la giré hacia Marisa Beltrán. Marisa, ¿puedes decirles a qué hora se cargaron en el sistema las facturas de la consultora Espino? Ella miró la pantalla. Sus ojos se movieron de izquierda a derecha. Luego miró a Daniel, luego a mi padre. ¿Clare? ¿A qué hora? Pregunté. Su garganta se movió. 1:12 de la madrugada. ¿En qué fecha? 28 de marzo. Asentí. ¿Y dónde estaba yo el 28 de marzo? Nadie respondió. Así que lo hice yo. Estaba en Chicago, en una sala de declaraciones en el bufete de Guzmán, Ortiz y Asociados. 8 personas registraron mi entrada a las 8:14 de esa mañana. Tengo el registro de seguridad, la hoja de portada de la transcripción y las imágenes de las cámaras del hotel de la noche anterior. Daniel se rió demasiado rápido. Cualquiera podría programar una carga remota. Sí, dije, si tuvieran mis credenciales, lo cual fue el caso de alguien. Deslicé el dedo de nuevo. La siguiente pantalla era una imagen fija de nuestras imágenes de seguridad interna. El pasillo de la sala de archivos, granulado y con marca de tiempo. Daniel con un abrigo azul marino entrando con su credencial a las 11:43 de la noche del 27 de marzo, solo. Nadie se movió. Mi padre se giró hacia él lentamente.
¿Qué es eso? Daniel no lo miró. Estaba revisando un archivo. A la medianoche, dijo mi madre. Él finalmente miró hacia arriba, ofendido ahora que la atención se centraba en él. Dijiste que faltaban esos contratos antiguos de... Dije que las carpetas de Plaza Herrera estaban mal archivadas, lo interrumpió mi madre con brusquedad, no que entraras a los registros a mitad de la noche. ¿Entrar? Repitió él. Es mi edificio. Tomás Quintanilla habló por primera vez, con voz baja y cautelosa. Daniel, ¿por qué usaste la terminal de la sala de archivos esa noche? El silencio que siguió no fue por la pregunta en sí, sino porque Tomás había elegido un verbo específico en su gramática. Usaste, no entraste, ni visitaste. ¿Usaste? Daniel se recostó bruscamente. El cuero gimió bajo su peso. Di otro sorbo de agua. Luego volví a girar la tableta hacia mí y continué. El proveedor en estas transferencias, Consultoría Espino, se constituyó 17 días antes del primer pago. Un registro de empresa fantasma en Delaware. Sin empleados, sin sitio web hasta la semana pasada. La dirección postal es una oficina virtual en Wilmington. La cuenta receptora está en el Banco Continental. Miré a mi padre. ¿Sabes quién la abrió? No dijo nada. Toqué de nuevo la pantalla. Un nombre apareció en ella. Esteban Solís, el compañero de universidad de Daniel, su padrino de bodas. El mismo hombre que ha estado desempleado durante 7 años mientras de alguna manera realiza viajes de esquí y mantiene un apartamento en Tribeca. El rostro de mi hermano se descoloró tan rápido que pareció como si alguien le hubiera extraído la calidez con un cable. Mi madre miró la pantalla y luego a Daniel. Dime que eso no es verdad. Él tragó saliva. No es lo que parece. La gente solo dice eso, respondí con calma, cuando es exactamente lo que parece. Marisa se cubrió la boca con la mano. Daniel recuperó la voz, pero sonó mucho más débil. Esteban hace trabajo de consultoría. ¿Para quién? Pregunté. Él no respondió. Para 4 entidades ficticias financiadas a través de cuentas de adquisición interna. Porque esa es una forma de etiquetar un desvío de fondos. Mi padre se giró hacia Tomás ahora, no hacia mí, porque ese era el primer instinto real de los hombres con poder bajo presión. Dejan de tratar al objetivo como a una persona y comienzan a buscar formas de contención de daños. El bloc de notas de Tomás seguía en blanco. Coloqué la tableta plana sobre la mesa y crucé las manos sobre ella. Hay 3 problemas con su acusación, dije. Primero, las transferencias se autorizaron mediante credenciales clonadas de mi dispositivo de seguridad después de que Daniel accediera a la terminal de archivos. Segundo, el proveedor que recibe el dinero está vinculado directamente a Daniel a través de Esteban Solís. Tercero. Miré a mi madre, los correos de aprobación para esas transferencias tampoco fueron enviados por mí. Celeste soltó una risa seca, un sonido agudo e hiriente. ¿Ahora vas a decir que yo los falsifiqué? No, dije. Digo que los reenviaste. El silencio esta vez fue diferente. Más pesado. Alguien se movió en su silla, y el leve raspado de la madera sobre la piedra sonó enorme. Mi madre levantó la barbilla. Ten mucho cuidado. Lo tengo, dije. Mostré los encabezados de los mensajes. Los encabezados reales, no las copias impresas. Ruta de enrutamiento, servidor de origen, identificaciones de dispositivos. Los correos electrónicos se generaron desde una carpeta de borradores en tu iPad, luego se enrutaron a través de la cuenta ejecutiva compartida antes de ser movidos a mis elementos enviados a través de herramientas de administración a las que solo 2 personas en esta empresa tenían acceso. Tú y Daniel. Daniel se puso de pie tan abruptamente que su silla golpeó el aparador detrás de él. Esto es una locura. No, dije. Una locura habría sido asumir que se detendrían solo en el dinero. Sus fosas nasales se dilataron. ¿Crees que puedes culparme porque papá finalmente me iba a nombrar socio director? Ahí está, dije suavemente. Mi padre golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿Suficiente?
Pero la palabra ya no tenía autoridad. Tenía pánico debajo. Un pánico envuelto en costosa lana. Me giré hacia Marisa de nuevo. ¿Quieres que les muestre el anexo del seguro? Sus ojos se agrandaron. ¿Clare? ¿Sí o no? Marisa miró hacia abajo. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. Había observado demasiado durante demasiado tiempo. El silencio no es neutralidad cuando estás cobrando un sueldo derivado del daño. Sí, susurró. Mostré el anexo escaneado y amplié el párrafo correspondiente. Papá, dije, porque si iba a presenciar una ejecución familiar, iba a usar el mismo lenguaje de ellos, aumentaste la cobertura de responsabilidad de directores y oficiales 2 semanas antes de la primera transferencia. Y en la misma semana, la oficina de Tomás redactó un paquete de indemnización que me excluía de todas las protecciones de gobierno si renunciaba voluntariamente. Tomás se enderezó. Yo no finalicé. Facturaste por el borrador el 15 de marzo, dije. Tengo la factura. Él volvió a guardar silencio. La voz de Daniel se quebró al pronunciar mi nombre. ¿Clare? Lo miré. Se sentó lentamente esta vez, como si sus rodillas ya no confiaran en él. Fue entonces cuando lo dije. En realidad, Daniel, no estabas exponiendo un robo. Estabas intentando completarlo. Nadie me interrumpió después de eso. Expuse cada pieza una a la vez, porque la velocidad es para las personas que intentan escapar de un incendio. La lentitud es para quienes saben exactamente dónde está cada salida. 3 meses antes, había notado patrones de facturación irregulares enterrados dentro de la cuenta de desarrollo de Plaza Herrera. Números redondeados, descripciones duplicadas, facturas secuenciales generadas con segundos de diferencia. El tipo de cosas que la mayoría de la gente pasa por alto porque se sitúan debajo de un caos más urgente. No me había enfrentado a nadie porque conocía demasiado bien a mi familia. En nuestro mundo, las acusaciones no descubrían la verdad, solo activaban la limpieza de pruebas. Así que hice lo que siempre hacía cuando la gente me subestimaba. Dejé que siguieran hablando. Solicité auditorías internas de sistemas bajo el pretexto de consolidación de proveedores. Moví ciertas aprobaciones detrás de un registro protegido. Hice que mi asistente rotara mi dispositivo físico de acceso y registrara el antiguo como destruido, conservando los metadatos de serie en una carpeta privada encriptada. Comencé a enviar resúmenes mensuales de cumplimiento a un buzón externo en Salinas y Vega, una firma que Daniel se negaba a usar porque su socia principal una vez lo llamó cosméticamente competente, frente a un banquero. Dejé una carpeta mal nombrada a propósito. No oculta, sino con un nombre incorrecto. La gente como Daniel nunca se resiste a algo que parece descuidado. Encontró exactamente lo que yo quería que encontrara. Cuando terminé, mi padre se hundió en su silla sin parecer consciente de haberlo hecho. Mi madre seguía de pie, pero toda su compostura se había vuelto rígida. Sus manos estaban apretadas con tanta fuerza en su cintura que se le notaban los nudillos blancos. Daniel miraba la mesa como si lo hubiera traicionado. Tomás se aclaró la garganta. Si lo que sugieres es cierto, ¿por qué esperaste? Lo miré. Porque sabía que esto no se detendría con un robo, dije. Tenía que convertirse en una acusación. Mi madre susurró. Nos tendiste una trampa. Sostuve su mirada. Los documenté. Ella se estremeció muy levemente, pero lo suficiente. Deslicé un sobrecolor crema por la mesa hacia mi padre. Papel grueso, pesado, de estilo antiguo. Odiaba recibir cualquier cosa física que no fuera de celebración. Significaba que no había botón de deshacer. Esa es una notificación de Miranda Salinas, dije. Solicita la preservación de emergencia de registros, una revisión forense independiente y medidas cautelares relacionadas con intento de fraude, incumplimiento fiduciario y daños a la reputación. Daniel se sobresaltó. Fuiste fuera de la familia. Esa afirmación casi me hizo sonreír. Lee el mensaje que tu esposa te acaba de enviar, le dije a mi padre. Luego pregúntate quién fue fuera de la familia primero. Celeste cerró los ojos por un segundo. Fue la grieta más larga que jamás le había visto.
Mi padre abrió el sobre con dedos temblorosos. Vi el papel temblar. No mucho, solo lo suficiente para recordarme que, después de todo, tenía cuerpo. Leyó la primera página, luego la segunda. Cuando levantó la vista hacia mí, la furia se había desvanecido, dejando algo más frío y mucho menos útil para él. ¿Qué quieres? Ahí estaba. No estás diciendo la verdad. No, ¿por qué harías esto? Sino la única pregunta que la gente hace cuando finalmente se ve obligada a comprender que la moralidad nunca fue la transacción. Lo era la influencia. Me puse de pie, guardé la tableta en mi bolso y me arreglé la manga de la chaqueta. Lo que quiero, dije, es no tener esta conversación bajo luces fluorescentes con la mitad de la verdad impresa por ambos lados. Daniel también se levantó. No te vas a ir así como así. Lo miré a él, luego a la puerta abierta donde el jefe de seguridad aún esperaba, ahora confundido, con una mano en el marco. Intenta detenerme, dije con calma. No se movió. Tomé mi teléfono, el que tenía el mensaje de mi madre, y me alejé de la mesa. Lunes, dije. A las 9 en Salinas y Vega. Traigan asesores legales independientes, y a Daniel. Él me miró porque no pudo evitarlo. La próxima vez que clones las credenciales de alguien, asegúrate de que no esté vigilando el rastro de inicio de sesión de antemano. Luego salí. Detrás de mí, las voces estallaron todas a la vez. La de mi madre, aguda e incrédula. La de Daniel, más fuerte, defensiva, ya desmoronándose. Mi padre intentando recuperar el control solo con la fuerza del volumen. Tomás diciendo el nombre de todos como si intentara apagar un fuego con las manos. Pensaron que me habían echado de la familia. No tenían idea de que yo ya había trasladado el campo de batalla a un lugar donde la sangre no significaba nada y los documentos lo significaban todo. Los siguientes 3 días fueron un estudio del ruido. Mi teléfono se llenó de llamadas que no respondí. Primero Daniel, 6 veces en 1 hora, luego mi padre, tanto desde su celular como desde la línea de su oficina, luego mi madre, que no dejó mensaje de voz porque preferiría asfixiarse antes de permitir que alguien la escuchara dudar. Para la segunda noche, comenzaron los mensajes de texto. Papá, Clara, esto ha ido demasiado lejos. Daniel, podemos arreglar esto. Mamá, estás cometiendo un error enorme. Si haces esto público, no habrá vuelta atrás. Ese último mensaje fue casi divertido. Pasé esos días en la oficina de Miranda Salinas, donde la luz entraba cálida a través de las ventanas con marcos de bronce y se asentaba sobre la mesa de conferencias en franjas de oro de última hora de la tarde. Su firma ocupaba los pisos superiores de un antiguo edificio de piedra caliza en Madison Avenue, de esos con ascensores silenciosos y mostradores de recepción hechos de roble oscuro en lugar de acrílico. El poder allí no necesitaba anunciarse. Estaba integrado en las paredes. Miranda era exactamente lo que mi familia más odiaba. Una mujer que no se doblegaba ante nadie más rico que ella. Tenía poco más de 50 años, canas en las sienes, blusa de seda azul marino bajo un traje gris marengo, y una voz tan controlada que hacía que la urgencia de los demás pareciera infantil en comparación. La primera vez que conoció a Daniel, él la llamó Miranda querida en una cena benéfica. Ella lo miró a la cara y dijo, solo mi madre me llama así, y ella se lo ganó. Él la detestaba desde entonces. Para el sábado por la tarde, el expediente de mi caso cubría la mitad de su mesa de conferencias. Libros de contabilidad impresos, unidades USB, capturas de pantalla con sello de fecha, anexos de seguros, actas corporativas, registros de acceso digital, una línea de tiempo construida en pulcras carpetas negras con pestañas de colores en el lateral. Miranda estaba de pie a la cabecera de la mesa leyendo una cadena de correos electrónicos mientras su asociado, Julián Pardo, ingresaba notas de metadatos en una computadora portátil. Estaban preparando 2 resultados, dijo ella sin levantar la vista. O renunciabas en silencio y asumías el golpe a tu reputación, o te resistías, en cuyo caso te presentaban como inestable, desleal y financieramente comprometida. Por eso el mensaje de texto familiar importa. Julián me miró. Es frío. No es frío, dijo Miranda. Es útil. Establece la desvinculación intencional antes de la auditoría. Querían marcar distancia en el registro.
Me senté con ambos pies planos sobre la alfombra, el café enfriándose al lado de mi codo. Lo sé. Miranda dejó la cadena de correos. ¿Sabes también que tu madre reenvió el borrador de la desheredación al asistente de Tomás 22 minutos antes de enviártelo a ti? Levanté la vista. Julián giró su pantalla hacia mí. Ahí estaba, un borrador reenviado. Asunto en blanco. Una frase en el cuerpo: por favor, asesórenme sobre si este lenguaje es suficiente en espera de una acción interna. Dejé escapar un suspiro por la nariz. Por supuesto que lo hizo. Miranda me miró con atención. ¿Necesitas un minuto? No, dije. Necesito el resto. Ella asintió una vez. Por eso confiaba en ella. Entendía que la compasión y la claridad no eran opuestas. El resto era peor. El robo en sí era real, pero también era solo una capa. Daniel había estado sangrando dinero de las cuentas de desarrollo durante meses, probablemente para cubrir deudas personales que había ocultado detrás de bonos de rendimiento y préstamos puente. Mi padre sabía lo suficiente como para sospechar que había un problema, pero no lo suficiente como para comprender la escala. Mi madre sabía exactamente lo necesario para manejar el control de daños, y nada más. La oficina de Tomás Quintanilla había redactado el lenguaje de separación preventiva para mí, y otro documento que hizo que Miranda levantara una ceja la primera vez que lo vio. Una resolución de comité retroactiva fechada 6 semanas antes, que nunca se había votado en realidad. De haberse finalizado, habría trasladado la autoridad de aprobación final para las transferencias de Plaza Herrera únicamente a mi división. Planearon fabricar la gobernanza después del hecho, dijo Julián en voz baja. Miranda lo corrigió. Planearon lavarla. La habitación quedó inmóvil. Miré la resolución. Papel color crema, anotación de reunión falsa. El pie de página de la firma de Tomás en la parte inferior. Las iniciales de mi padre marcando dónde iría una firma. Se sentía obsceno de la manera en que solo el fraude refinado puede serlo. Superficies lisas, bordes pulidos. No sentí dolor en ese momento, no de la manera dramática de las películas. El dolor en familias como la mía solía ser administrativo. Descubrías exactamente lo reemplazable que habías sido siempre. Miranda se sentó frente a mí. ¿Clare? Sostuve su mirada. Si procedemos de la manera que recomiendo, no habrá reparación privada después de esto. Tus padres pueden intentar retractarse cuando la presión aumente, pero la estructura que conocías habrá terminado. La estructura que conocía ya terminó, dije. Sostuvo mi mirada un segundo más y luego asintió. Para el domingo por la noche, llegó una pieza más. Nora Benítez solicitó reunirse conmigo a solas. Si me hubieran preguntado un mes antes en quién confiaba más mi madre en el mundo, podría haber dicho mi padre o Daniel en un buen día. Pero la respuesta real era Nora Benítez, porque Nora sabía dónde estaba todo: calendarios, listas de donantes, dispositivos de respaldo, los nombres que la gente usaba en público y los que usaban en privado. Había sido la asistente ejecutiva de mi madre durante 16 años, moviéndose por nuestras oficinas con zapatos de suela blanda y blusas de color crema impecables, llevando 2 teléfonos y 3 versiones de cada plan. Era el tipo de mujer a la que los ricos trataban como a un mueble, hasta que los muebles empezaban a hablar. Nos reunimos en un café de la calle 72 Este con paredes de azulejos verdes y lámparas colgantes de latón sobre un mostrador de mármol. La lluvia rayaba las ventanas delanteras. Nora llegó con un abrigo de color camel oscurecido en los hombros por el clima y mantuvo ambas manos envueltas alrededor de su taza de té antes de decir algo. No debería estar aquí, dijo. ¿Entonces por qué estás? Me dio una mirada cansada. Porque tu madre me pidió que antedatara 2 cartas y luego imprimiera una lista de contingencias en caso de que esto se hiciera público. La miré fijamente. ¿Una lista de contingencias? Ella asintió. Personas a las que llamar, personas a las que encantar, personas a las que congelar. Tenía categorías que sonaban exactamente como Celeste. Nora deslizó una memoria USB por la mesa. Sus uñas eran cortas, naturales y prácticas. Copié esto el viernes, antes de que pudieran borrar algo bajo el amparo del privilegio legal. No la tomé todavía.
¿Por qué ahora? Miró hacia la lluvia por un momento antes de responder. Porque el jueves tu hermano me pidió que dijera que te vi en la oficina la noche en que se aprobaron esas transferencias. No dije nada. Y porque cuando dudé, continuó diciéndome que si las cosas se ponían difíciles, mi historial de acceso probablemente también se vería mal. Ahí estaba. La línea que siempre cruzaban. La gente como mi familia nunca se detenía en usar la lealtad, eventualmente, se alimentaban de ella. La boca de Nora se tensó. Además, por si sirve de algo, tu madre nunca ha recordado el nombre de mi hija. Tú lo hiciste en la fiesta de Navidad 2 años seguidos. La calidez del café de repente se sintió lejana. Nora, no. Ella sacudió la cabeza una vez. No lo hagas sentimental. No estoy aquí porque seas amable. Estoy aquí porque pensaron que yo también era desechable. Tomé la memoria USB. ¿Qué hay en ella? Exportaciones de correo electrónico, notas de voz del dispositivo compartido de tu madre, borradores de declaraciones, entradas de calendario. Y una llamada grabada entre tu padre y Tomás Quintanilla que creo que Miranda Salinas disfrutará mucho. Eso casi me hizo reír. Nora levantó su taza. Sus manos estaban firmes ahora. Daniel dijo algo más, añadió. Después de la reunión en la sala de juntas, le dijo a tu madre que no se preocupara, porque una vez que la gente escuchara las palabras disputa familiar asociadas a tu nombre, a nadie le importarían los documentos. Deslicé la memoria USB en mi bolso y cerré la cremallera. ¿De verdad dijo eso? Nora asintió. Me incliné hacia atrás y miré la lluvia golpeando la ventana. Entonces el lunes va a ser una decepción para él. Cuando llegó la mañana del lunes, la ciudad parecía limpia y metálica bajo un cielo pálido de primavera. Llegué a Salinas y Vega a las 8:20, 10 minutos antes que Miranda, porque no había dormido y prefería esperar a ser esperada. La sala de mediación había sido preparada desde la noche anterior. Una mesa larga de caoba oscura, sillas de cuero negro, jarras de agua sobre bandejas de plata, y ventanas del piso al techo que cortaban el horizonte en precisos paneles de color gris azulado. El poder tiene una textura en salas como esa. Se puede sentir en el grosor de la alfombra y en el peso de las puertas. Me paré junto a la ventana por un momento y observé los taxis avanzar por la avenida de abajo. Mi reflejo parecía tranquilo. Eso no era un accidente. Había elegido un traje gris claro de líneas limpias, sin más joyas que mi reloj y una fina alianza de oro que usaba en mi mano derecha cuando necesitaba recordar que me pertenecía a mí misma primero. Miranda entró con 2 carpetas y me entregó una. Reglas básicas, dijo. No llenes los silencios. No negocies emocionalmente. Si se dirigen a ti directamente, puedes responder, pero no es necesario. Deja que expongan sus propias fracturas. Entendido. Ella esbozó una leve sonrisa. Suenas como alguien que entra a una fusión comercial. A las 8:57, comenzaron a llegar. Tomás Quintanilla llegó primero, lo que me sorprendió hasta que vi que estaba solo. Su corbata estaba ligeramente torcida y llevaba su maletín de cuero habitual como si pesara más de lo normal. Me saludó con la cabeza, ni con calidez ni con frialdad, solo con cuidado, de la forma en que la gente saluda a un artefacto sin explotar. Mi padre entró después con un abogado externo, un litigante de cabello blanco llamado Bernardo Fuentes, que llevaba el éxito como si fuera un mueble heredado. Gregorio Ábalos había elegido un traje gris oscuro y una de sus corbatas rojas, la que usaba cuando quería que una habitación recordara quién era él. Pero había perdido algo entre el viernes y el lunes. En la sala de juntas había parecido furioso, ahora parecía agotado, como si la ira hubiera estado quemando un combustible costoso todo el fin de semana y finalmente hubiera llegado a la reserva. Su postura seguía siendo recta, sus zapatos aún brillaban, pero sus ojos no dejaban de moverse hacia las carpetas de nuestro lado de la mesa. Mi madre entró al otro lado de Bernardo Fuentes, vestida de seda crema y perlas, perfectamente serena hasta que me vio ya sentada. Entonces se detuvo solo una fracción de segundo y reanudó la marcha. Su barbilla se mantuvo en alto, pero sus manos no, las había entrelazado a la altura de la cintura, frotando un pulgar contra un nudillo. Daniel llegó al último, ahora con su propio abogado,
lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo había transcurrido su fin de semana. Vestía de azul marino, como si la coordinación de colores pudiera restaurar su seguridad, y su mandíbula estaba cubierta por la sombra de una afeitada hecha demasiado rápido. Sus ojos fueron primero hacia mí, luego hacia Miranda, y luego hacia la segunda silla de cuero a mi lado, donde Nora Benítez estaba colocando tranquilamente una carpeta sobre la mesa. Ese fue el momento en que su rostro cambió. No dramáticamente, solo lo suficiente, como si hubiera pisado en falso en la oscuridad. Nora, dijo él. Ella no le respondió. Se sentó, destapó un bolígrafo y lo alineó con el borde de su bloc de notas. Mi madre se quedó inmóvil. ¿Qué hace ella aquí? Miranda permaneció de pie hasta que todos hubieron ocupado sus asientos. Luego colocó ambas palmas de las manos ligeramente sobre el respaldo de su silla y miró alrededor de la mesa. Buenos días, dijo. Para el registro, esta reunión concierne a la posible responsabilidad civil y penal derivada de transferencias fraudulentas, intento de fabricación de aprobaciones corporativas, mensajes de desheredación de carácter retaliatorio vinculados a procedimientos internos y esfuerzos coordinados para atribuir conductas financieras indebidas a mi cliente, Clara Ábalos. Bernardo Fuentes se inclinó hacia atrás. Esa es una apertura bastante teatral. Miranda lo miró. Puede que los documentos le resulten más entretenidos. Julián atenuó la pantalla de la pared. Apareció la primera diapositiva. Una línea de tiempo. Sin adornos, sin trucos, solo fechas, nombres, montos y referencias de origen alineados con precisión clínica. 3 de marzo, Consultoría Espino LLC constituida en Delaware. 11 de marzo, Daniel Ábalos se reúne con Esteban Solís en la sucursal del Banco Continental. 15 de marzo, Tomás Quintanilla LLP factura por el borrador del acuerdo de separación y la resolución retroactiva del comité. 17 de marzo, se incrementa la cobertura del seguro de IO para reclamaciones de gobierno corporativo. 21 de marzo, registro de duplicación del token de archivos a través de la consola de administración interna. 27 de marzo, 11:43 de la noche, Daniel Ábalos ingresa al archivo de registros. 28 de marzo, 1:12 de la madrugada, facturas cargadas bajo credenciales clonadas. 31 de marzo, se circula el borrador del lenguaje de desheredación. 2 de abril, se convoca la reunión de la Junta Directiva. 2 de abril, 10:14 de la mañana, se envía el mensaje de desheredación antes de la revisión de pruebas. Nadie habló. Se podía escuchar el rumor del tráfico 15 pisos más abajo. Bernardo se quitó los anteojos y los limpió, lo que me indicó que necesitaba tiempo. Miranda no se lo dio. Punto 1, dije, la entidad proveedora. Julián mostró los registros de constitución, las firmas bancarias y una serie de mensajes de texto recuperados del antiguo respaldo de Daniel. El pulgar de Daniel se presionó visiblemente contra la mesa cuando aparecieron sus propias palabras en la pantalla, usa la división de Clara. Ella notará el ruido, pero no la forma del desvío. Luego, 2 días después, necesito un mes más antes de que papá empiece a preguntar a dónde se fue la liquidez. Escuché a mi madre contener el aliento. Daniel se inclinó hacia adelante. Eso puede sacarse de contexto. Miranda inclinó la cabeza. Por favor, proporcione un contexto en el que usa la división de Clara no sea una instrucción para canalizar transferencias fraudulentas a través del área de su hermana. Él miró a su abogado. Su abogado miró a Bernardo. Bernardo no dijo nada. Miranda continuó. Punto 2. Clonación de credenciales y aprobaciones falsificadas. La pantalla cambió a los registros del sistema, identificaciones de dispositivos, rutas de encabezado y marcas de tiempo comparativas. 1 a 1, Julián guió a la sala a través de ellos. No rápido, no lento, sino de manera implacable. El dispositivo de origen para los borradores de aprobación, dijo, coincide con el iPad ejecutivo registrado de Celeste Ábalos. Los borradores se reenviaron luego a través de un buzón compartido con permisos de administración habilitados. Esos permisos se modificaron 48 horas antes desde la cuenta de Daniel Ábalos. Mi madre se sentó más derecha, con voz repentinamente aguda. Esa tableta la usa el personal. Nora habló por primera vez.
No, dijo en voz baja, no para borradores de aprobación. Usted nunca permite eso. Mi madre se giró hacia ella. Había visto a Celeste dirigir a juntas de beneficencia y donantes con menos veneno del que puso en esa sola palabra susurrada. Nora. Pero Nora no se amilanó. Abrió su carpeta y deslizó capturas de pantalla impresas por la mesa. Yo llevaba el inventario de dispositivos, dijo, y exporté los borradores compartidos después de que Daniel me pidiera que borrara el historial de la carpeta. La silla de Daniel raspó el suelo. No tenías derecho. Nora lo miró ahora, y no había miedo en sus ojos, solo un cansancio afilado que se volvía útil. Me dijiste que si esto se ponía feo, mis registros también podrían verse feos. Me lo tomé en serio. Mi padre miró a Daniel como si lo viera a la distancia por primera vez. ¿Amenazaste a mi personal? Daniel se pasó ambas manos por la cara. Estaba conteniendo la exposición del problema. Miranda habló por encima de él. Punto 3. Premeditación. Los siguientes documentos eran los que yo no había visto hasta el domingo por la noche. Notas de calendario, memorandos de voz, registros de llamadas. Un memorando de voz comenzó con el roce de telas y el tintineo de vasos antes de que se escuchara la voz de mi madre, tenue pero inconfundible. Si Clara se resiste, lo mantenemos acotado. Traición interna, inestabilidad personal. No dejamos que esto se convierta en un asunto de gobernanza corporativa. Luego, la voz de mi padre, más baja y paciente. Solo asegúrate de que Daniel esté protegido. La sala quedó tan silenciosa después de que terminó esa grabación que el leve zumbido de la pantalla de la pared sonaba fuerte. Mi padre se giró hacia mi madre. Se giró de verdad, y por primera vez desde que era niña, lo vi perder el control de su expresión. Dijiste que estabas manejando la comunicación, dijo él. Ella respondió sin mirarlo. Estaba protegiendo a esta familia. Daniel soltó una risa, incrédulo y amargo. Ahora vamos a fingir que hice esto solo. Bernardo finalmente habló. Mi consejo para todos en esta mesa es que dejen de hablar a menos que se dirijan directamente a sus abogados. Eso habría sido útil hace un mes, dijo Miranda. La siguiente hora fue la parte que la gente nunca ve cuando fantasea con la justicia, no la confrontación dramática, sino el proceso administrativo. Carpetas abiertas, páginas señaladas con pestañas, preguntas formuladas con precisión quirúrgica. Julián proyectando metadatos mientras Miranda dirigía la cronología tan estrechamente que nadie podía liberarse sin contradecir otros hechos ya evidenciados. Estableció primero el motivo, la crisis de liquidez oculta de Daniel, vinculada a deudas privadas y malas inversiones personales. Luego la oportunidad, el acceso a la vía de aprobación de mi división, la entrada a la sala de archivos y la clonación del dispositivo de acceso. Luego la coordinación, el borrador de la resolución, el anexo de seguro, el borrador del paquete de indemnización y el mensaje de desheredación enviado antes de cualquier revisión. Finalmente, la intención retaliatoria, mensajes internos sobre aislarme públicamente y convertir el asunto en una disputa familiar antes de que pudiera intervenir la supervisión externa. Bernardo intentó objetar 2 veces. Ambas veces Miranda lo confrontó con números de pruebas documentadas. Tomás Quintanilla parecía envejecer con cada página. En un momento dado, Daniel estalló. Esto es una trampa. Clara siempre quiso el control. Odiaba que papá confiara en mí para el crecimiento de la empresa. Yo no había hablado más de 3 frases en toda la mañana. Lo miré en ese momento. No, dije con calma. Odiaba que él confiara en ti con cualquier cosa que pudiera destruirse. Abrió la boca, pero la cerró. Miranda dejó que el silencio permaneciera allí hasta que incluso Bernardo pareció reacio a romperlo. Luego vino la declaración completa de Nora. Describió con una voz tan nivelada que hacía que el contenido fuera aún más contundente, exactamente cuando comenzó a copiar los archivos. La primera vez había sido después de que mi madre le pidiera que imprimiera una segunda versión de una cadena de correos electrónicos con una frase eliminada. La segunda había sido cuando Daniel le ordenó borrar los registros de visitas del piso ejecutivo. La tercera fue cuando la oficina de Tomás llamó para confirmar si yo probablemente renunciaría voluntariamente si la presión familiar aumentaba. La boca de mi madre se apretó.
Estás malinterpretando la estrategia interna. Nora no la miró. No, dijo. La estoy entendiendo perfectamente. Por eso estoy aquí. Miranda hizo la pregunta que importaba. ¿Por qué decidió preservar esos registros en lugar de seguir las instrucciones? Nora cruzó las manos. Porque Clara no era la primera persona en ese edificio a la que se preparaban para sacrificar. Ella fue simplemente la primera con suficientes pruebas para detenerlos. Esa frase golpeó más fuerte que cualquier grito, porque amplió el panorama. De repente, esto no era solo dinero. Era un patrón de comportamiento, una familia y una empresa operando bajo la misma regla no escrita: si algo se pudre, busca a alguien útil para enterrarlo debajo. Mi padre bajó la mirada hacia la mesa. Daniel se lanzó contra Tomás. Tú redactaste la resolución, lo increpó. La compostura de Tomás se quebró. Tu padre solicitó contingencias de gobernanza. No digas contingencias de gobernanza, como si yo no supiera qué demonios significa eso, siseó Daniel. Escribiste el papel que se suponía iba a culpar a Clara. Bernardo intervino bruscamente. Daniel. Pero Daniel había cruzado el umbral que los hombres poderosos más temen. Una vez que alguien como él se da cuenta de que ya no es el hijo elegido en la habitación, la lealtad se evapora más rápido que la vergüenza. Señaló a mi madre. Y tú escribiste el mensaje antes de que tuviéramos listo el paquete de transferencia. Celeste lo miró con incredulidad. Nos dijiste que Clara ya había movido dinero a cuentas externas. ¿Creíste eso porque querías creerlo?, le espetó él. Estabas esperando una razón para deshacerte de ella. La voz de mi padre sonó baja y peligrosa. Suficiente. Daniel se volvió hacia él. No, no es suficiente. Me dijiste que manejarías a la Junta si yo limpiaba el rastro de la cuenta. Dijiste que Clara lo superaría porque siempre supera todo. Vi algo en el rostro de mi padre que nunca antes había visto: reconocimiento. Daniel no estaba mintiendo en esa parte. Miranda intervino antes de que los gritos se apoderaran de la sala. Gracias, dijo. Esa declaración queda registrada. Bernardo cerró los ojos brevemente. El abogado de Daniel le puso una mano en la manga y le murmuró algo urgente, pero Daniel lo apartó de un sacudón. La fractura del grupo ocurrió toda a la vez después de eso. Mi madre exigió un receso y luego se negó a salir de la sala sin hablar en privado con Bernardo. Mi padre insistió en que Bernardo lo representaba a ambos, lo que llevó a Daniel a exigir una representación completamente nueva. Tomás Quintanilla dijo que requería un abogado de ética independiente. Nora permaneció sentada con su bolígrafo aún alineado con la página, observando a las personas que alguna vez la habían ignorado disolverse en responsabilidades compartidas y acusaciones mutuas. No fue satisfactorio de una manera estridente, lo fue de una manera estructural. Una fachada agrietándose a lo largo de las líneas de presión que siempre supimos que estaban allí. Cuando reanudamos, el tono de Bernardo había cambiado. El aire de superioridad había desaparecido. Ahora sonaba como un hombre que calcula el costo de un desastre. ¿Cuáles son las demandas de su cliente? Miranda no respondió de inmediato. Abrió la carpeta final y deslizó copias por la mesa. Hay un tipo especial de silencio que se produce cuando las personas adineradas se ven obligadas a leer condiciones escritas por otra persona. Mi padre acomodó las páginas. Mi madre levantó las suyas pero no pasó de la página 2. Daniel pasó las hojas demasiado rápido y luego regresó. Tomás miró la cláusula de indemnización como si pudiera volverse menos real si parpadeaba lo suficiente. Miranda habló con claridad. Corrección inmediata y por escrito de todas las acusaciones formuladas contra Clara Ábalos, tanto internas como externas. Cooperación total con la revisión forense independiente y producción de documentos sin oponer privilegios indebidos. Renuncia de Daniel Ábalos a toda autoridad operativa y financiera, a la espera de la remisión del caso a los investigadores. Restitución con cargo a activos personales donde se pueda rastrear el beneficio del fraude. Transferencia de la participación de propiedad de Clara Ábalos a una estructura de retención limpia, libre de restricciones de carácter retaliatorio o interferencias de gobierno corporativo. Eliminación de cualquier resolución retroactiva,
borradores de indemnización o lenguaje disciplinario fabricado de los registros corporativos y de la oficina familiar. Disposiciones de no contacto, excepto a través de asesores legales, a menos que sean iniciadas por mi cliente por escrito. Mi madre levantó la vista bruscamente al llegar a esa última parte. ¿No contacto? Sostuve su mirada. Ella sabía por qué. Había sido ella quien había redactado la primera versión de esa frase. Bernardo se aclaró la garganta. La solicitud de transferencia de propiedad es agresiva. La expresión de Miranda no cambió. Sus clientes intentaron culpar a mi representada de malversación de fondos y desvincularla de una empresa familiar sin el debido proceso. Lo agresivo es una cuestión de perspectiva. Daniel arrojó los papeles sobre la mesa. Esto es una extorsión. No, dije, esto es contabilidad. Se rió de mí, sin rastro de humor. ¿Crees que ganaste? Me apoyé en el respaldo de mi silla. Creo, dije en voz baja, que pasaste toda tu vida asumiendo que yo quería tu puesto. Nunca lo quise. Solo quería que dejaras de prenderle fuego al edificio mientras el resto de nosotros seguíamos adentro. Mi padre se pasó una mano por la boca. Bernardo lo miró. Gregorio, tienes que decidir si estás negociando la mitigación de daños o defendiendo una ilusión. Esa frase caló hondo, porque los hombres como mi padre podían sobrevivir al escándalo, pero lo que no podían sobrevivir era que les dijeran frente a testigos que la realidad se había vuelto opcional para ellos. Dejó las páginas sobre la mesa. ¿Qué pasa si no firmamos? Miranda respondió sin dramatismo. Mi firma presentará la demanda esta tarde. Solicitaremos medidas cautelares de emergencia, órdenes de preservación de documentos y el nombramiento de un supervisor independiente. Remitiremos la ruta de transferencias, la fabricación de documentos y los mensajes de represalia a las autoridades correspondientes. Notificaremos a las aseguradoras de la Junta. Notificaremos a los acreedores del proyecto Plaza Herrera. Y dado que ya hay evidencia de un intento de manipulación de la narrativa, lo haremos de una manera que evite que cualquiera en esta mesa pueda describirlo como un malentendido privado. El rostro de mi madre se volvió pálido bajo el maquillaje. Los acreedores de Plaza Herrera, repitió. Julián habló finalmente. Varias de las transferencias fraudulentas se realizaron a través de cuentas de desarrollo sujetas a supervisión de los acreedores. Una vez que esas instituciones revisen la cadena, es poco probable que les agraden las sorpresas. Daniel maldijo por lo bajo. Bernardo ni siquiera se molestó en suavizar la situación ahora. Si no resuelven esto hoy, alguien va a tener que explicar sus intenciones a personas que son mucho menos pacientes que yo. La firma en sí fue silenciosa. Esa es otra cosa que las películas muestran mal. La capitulación no suele ser dramática, es administrativa. Bolígrafos destapados, iniciales colocadas junto a las pestañas de firma, páginas pasadas con demasiada fuerza, manos temblando ligeramente en la línea de firma. Mi padre firmó primero, porque el control seguía importándole incluso en la rendición. Mi madre firmó después, con los labios apretados en una línea pálida. Daniel luchó durante otros 20 minutos, exigió cambios que nunca iba a conseguir, amenazó con contrademandas que nadie en la mesa tomó en serio. Y finalmente firmó cuando Bernardo le dijo con absoluta frialdad que negarse solo aseguraría que él fuera la primera persona a la que visitaran los investigadores. Tomás firmó un reconocimiento por separado con su propio asesor presente por teléfono, comprometiéndose a preservar los registros y retirar de circulación cualquier documento de gobierno corporativo fabricado, a la espera de la revisión. Cuando se realizó la última firma, la sala pareció exhalar. Miranda reunió los documentos en pilas ordenadas. Julián registró las horas. Nora cerró su bolígrafo con un clic pequeño y preciso. Nadie parecía triunfante. Esa era la belleza del asunto. El triunfo es ruidoso, la finalidad no lo es. Mi madre se puso de pie primero. Por un segundo, pensé que podría decir algo maternal, algo privado, alguna pequeña muestra de afecto rescatada de la época en que yo era una niña con rodillas raspadas, recitales de piano y una mano que buscaba la suya automáticamente. En lugar de eso, dijo. Hiciste esto público en espíritu, si no en la práctica. Espero que haya valido la pena. Yo también me levanté.
Ustedes ya lo habían hecho público, respondí. Solo pensaron que controlaban a la audiencia. Ella me miró fijamente. Mi padre pronunció mi nombre una vez, con voz baja y áspera, como si lo probara en un idioma que ya no hablaba con fluidez. Me giré hacia él. Había envejecido en esas horas. No físicamente de manera exacta, sino más bien como si la maquinaria debajo de él hubiera dejado de funcionar. Por primera vez en mi vida, Gregorio Ábalos parecía un hombre común y no una institución. Estábamos tratando de proteger a la familia, dijo. Y ahí estaba, la frase que la gente como él usa cuando quiere que la protección suene más noble que el poder. Tomé mi bolso. Si así es como se ve la protección, dije, entonces pueden quedársela. Daniel empujó su silla hacia atrás. Clara, no vengas con esa actitud moralista. ¿Querías esto? Siempre has querido demostrar que eres más inteligente que todos. Lo miré con calma, con atención. No, dije. Quería que los vieras a ellos. Él frunció el ceño. Dejé que la implicación se asentara en la habitación. Luego miré a Nora. Y la próxima vez, añadí, mirando de nuevo a Daniel, asegúrate de que las personas que llevan tus secretos no estén trabajando para ambos lados. Se quedó inmóvil. Mi madre se giró hacia Nora con una expresión de traición genuina, lo cual resultaba irónico viniendo de una mujer que había externalizado su conciencia durante 16 años. Nora se levantó a mi lado y recogió su carpeta. Cuando llegamos a la puerta, mi padre habló de nuevo. ¿Clare? Me detuve pero no me giré por completo. Su voz había perdido cada uno de los matices de autoridad corporativa que alguna vez había poseído. ¿De verdad es así como querías que terminara esto? Pensé en el mensaje de texto, en la luz fluorescente, en la mano de mi madre sobre la silla de Daniel, en la forma en que nadie en esa habitación había hablado por mí hasta que hablé por mí misma. Luego le di la única respuesta honesta que tenía. Ustedes ya lo terminaron, dije. Yo solo lo hice exacto. 6 meses después, la luz del sol me despertó al golpear el marco de latón del espejo del dormitorio y esparcir destellos dorados por el techo. Por un momento, me quedé quieta, escuchando los sonidos cotidianos de mi apartamento, el murmullo bajo de la ciudad más allá de las ventanas, el suave traqueteo del radiador antiguo, el suave clic de la cafetera que había programado la noche anterior. Mi nuevo lugar estaba en Tribeca, en la esquina de una calle estrecha de adoquines bordeada de plátanos y cafés que aún servían tazas de cerámica real en las mesas, ladrillo visto. Suelos de roble pálido y ventanas con marcos de acero que se abrían hacia una vista del río Hudson si te inclinabas de la manera adecuada. No era una casa familiar, era mía. Esa distinción se asentaba en mi pecho cada mañana como aire limpio. Llevé mi café al balcón con calcetines gruesos y una de las mantas de Nora alrededor de mis hombros. La taza calentaba mis manos. La luz del sol se extendía por la barandilla en suaves franjas. Abajo, un ciclista repartidor pasaba junto a una mujer con un abrigo camel que paseaba a un perro demasiado pequeño. La ciudad continuaba su curso de manera indiferente, lo que resultó ser su propia forma de consuelo. La gente a menudo imagina la justicia como fuegos artificiales. En mi experiencia, se parece más a una erosión administrativa. Mi padre renunció a 3 juntas directivas a las 8 semanas de haber comenzado la revisión forense. Oficialmente, citó prioridades personales. Extraoficialmente, a los acreedores no les gustan las sorpresas, a las aseguradoras no les gusta la gobernanza manipulada y a los donantes no les gusta que el término desheredación retaliatoria se asocie a alguien cuyo nombre figura en un edificio. Mantuvo una oficina en la esquina durante un tiempo, pero el poder sin invitación es solo mobiliario costoso. Para el final del verano, la oficina estaba siendo destinada a otro fin. Mi madre perdió más rápido y de manera más contundente porque su posición siempre había sido social, no estructural. El comité de la gala benéfica que había presidido durante 11 años anunció una renovación de liderazgo. 2 mujeres que solían saludar al aire junto a su mejilla en cada evento de repente se volvieron imposibles de programar. Su foto dejó de aparecer en las reseñas de eventos. Su reunión anual de festividades, que solía estar llena de esposas de jueces, patrocinadores de museos y personas que movían millones entre fundaciones, fue notablemente más pequeña, y finalmente se canceló. Celeste podía sobrevivir a la humillación,
pero lo que no podía sobrevivir era la irrelevancia. Daniel fue el más dramático, lo que le habría agradado si hubiera podido controlar el guión. Fue destituido de toda autoridad operativa a los pocos días de la firma. 3 meses después, resolvió parte de la responsabilidad civil vinculada a las transferencias fraudulentas y liquidó 2 propiedades que alguna vez había descrito como activos intocables. Su prometida se marchó en silencio en junio. Sus membresías expiraron. Uno de los acreedores lo persiguió personalmente por una garantía que él había asumido que nadie notaría. Lo último que supe fue que estaba haciendo consultoría estratégica desde una oficina prestada en White Plains que olía vagamente a tóner de copiadora y a resignación. Hay pocos castigos más precisos para un hombre como Daniel que verse obligado a presentarse sin un edificio heredado detrás de él. Tomás Quintanilla se retiró antes de lo previsto. El comunicado de prensa lo llamó una transición largamente planificada. La investigación del Colegio de Abogados llegó 3 semanas después. Los abogados como Tomás pasan sus carreras dominando el espacio entre lo inmoral y lo procesable, la edad eventualmente los alcanza en esa práctica. Marisa Beltrán también renunció. No la odiaba, rara vez pensaba en ella, lo que en cierto modo es peor. Las personas que observan el daño y lo llaman complejidad terminan borradas por su propia cautela. Los mensajes de mi familia cambiaron de tono a medida que las consecuencias se asentaban. Al principio, eran de enojo. Papá, estás dejando que personas externas desmantelen décadas de trabajo. Daniel, ya demostraste tu punto. Deja de fingir que esto es por principios. Mamá, pase lo que pase, las familias no se hacen esto entre sí. Archivé todos ellos. Luego se volvieron estratégicos. Papá, hay asuntos fiscales de los que deberías estar al tanto. Mamá, Bernardo cree que una cena privada puede ayudar a disipar malentendidos. Daniel, podemos alinear nuestras declaraciones si dejas de alimentar a Miranda. Archivados. Luego, el verano dio paso al otoño y las primeras hojas comenzaron a volverse cobrizas en el parque. Los mensajes se volvieron más suaves de esa manera manipuladora en que las cosas suaves pueden serlo. Mamá, extraño la versión de ti que solía llamar los domingos. Papá, la casa se siente diferente. Daniel, sé que probablemente me odias. Simplemente no pensé que llegarías hasta el final. Y finalmente, en diciembre, el que permaneció en mi pantalla durante 1 minuto completo antes de que lo archivara con el resto. Mamá, te extraño. La familia no es la misma. Eso, al menos, era cierto. Nunca respondí, no porque estuviera castigándolos, sino porque el silencio se había vuelto limpio. El silencio dejó de ser vacío el día que me di cuenta de que también podía ser un límite. La mejor parte de las consecuencias fue que no desaparecí cuando su versión de mí colapsó, me expandí. El trabajo que había hecho para protegerme, rastreo de documentos, mapeo de gobernanza, revisión de responsabilidades y contención de narrativas, resultó tener un mercado, uno enorme. Las familias adineradas, las empresas de propiedad cerrada y las fundaciones privadas están llenas de disfunciones envueltas en acuerdos de confidencialidad. Todos quieren discreción hasta que la discreción se convierte en la herramienta que casi los entierra. 3 meses después de la firma, Miranda me preguntó si consideraría asesorar a 2 de los clientes de su firma en problemas de control interno. Para el 4.º mes, había constituido mi propia consultora, asesoría Ábalos y Asociados, limpieza de gobernanza, respuesta a crisis y revisión de riesgos en oficinas familiares, un trabajo silencioso para personas que habían aprendido, por lo general demasiado tarde, que la sangre y la confianza no son sinónimos. Nora se convirtió en mi directora de operaciones antes de que tuviera las tarjetas de presentación impresas. Cuando se lo propuse, me miró desde el otro lado de la encimera de mi cocina, con la luz de la mañana sobre el mármol, y dijo: Pasé 16 años manejando el caos de tu madre. Probablemente pueda manejar el tuyo. Eso es tranquilizador, dije. No es una garantía, respondió. Es una advertencia. La contraté de inmediato. Era brillante, no de una manera llamativa, sino de la manera que realmente importa. Sabía cómo construir sistemas que resistieran bajo presión. Sabía cuando un cliente estaba mintiendo por la forma en que respondía a la segunda pregunta en lugar de a la primera.
También comenzó a comprar el té de la oficina al por mayor y a etiquetar los estantes con una rotuladora porque, en sus palabras, la recuperación no es una estética, clara, necesita organización. Nuestra oficina ocupaba el último piso de un edificio estrecho de ladrillo en el Soho con ventanas de marcos negros y una escalera que crujía con fuerza cada vez que alguien intentaba subir corriendo. Dejamos las vigas a la vista, mantuvimos las paredes de un blanco cálido, instalamos escritorios de nogal y lámparas de latón mate. Y colocamos una mesa larga de roble en la sala de conferencias porque había aprendido lo suficiente sobre superficies pulidas como para reclamarlas bajo mis propios términos. Los clientes venían porque éramos discretas, se quedaban porque éramos exactas. La primera vez que un fundador que me duplicaba la edad se sentó frente a mí y dijo, creemos que mi sobrino puede estar moviendo dinero a través de una estructura de proveedores, pero mi hermana dice que eso destruiría a la familia si se expone, casi me río por la familiaridad de la situación. En lugar de eso, dije, entonces comencemos con las facturas. Miranda envió más trabajo. También lo hicieron dos banqueros que habían observado la situación de la familia Ábalos desde una distancia prudente y concluyeron que yo era útil. Para el otoño, tenía un equipo pequeño, una lista de espera y la experiencia de escuchar el nombre de mi propia firma mencionado con respeto en salas que alguna vez me conocieron solo como la hija de Gregorio Ábalos. A veces la supervivencia es ruidosa, la mía fue organizada. Un miércoles de octubre, Nora y yo estábamos almorzando en un pequeño restaurante italiano en la calle Hudson, con paredes de yeso rústico y luces cálidas que colgaban sobre cada reservado. Ella estaba a mitad de una ensalada que decía odiar y aún así seguía comiendo. No vas a creer a quien acabo de ver, dijo. No lo sé. ¿A alguien conocido? Ella resopló. ¿Cerca? A Daniel. Afuera del tribunal civil. Dejé mi tenedor. ¿Por qué asunto? Nada lo suficientemente glamoroso para ser un escándalo. Estaba allí por una disputa de pago con un contratista sobre uno de los condominios que tuvo que vender. ¿Se veía? Lo pensó un momento, más pequeño. No había triunfo en sus palabras, solo observación. Me apoyé en el reservado de cuero gastado. ¿Te vio? Oh, por supuesto. Nora tomó un sorbo de agua con gas. Intentó hacer esa cosa que hacen los hombres como él, donde pretenden que estás por debajo de su atención hasta que necesitan algo. Luego cruzó la calle. Sonreí hacia mi vaso. ¿Y qué dijo? Preguntó, ¿cómo está Clara? Levanté una ceja. Nora tomó otro bocado. Le dije que estabas ocupada hasta enero. Eso sí me hizo reír. Su expresión se suavizó entonces, mirándome a través de la mesa. Sabes, dijo, lo más extraño es que todavía hablan como si esto les hubiera pasado a ellos. Por supuesto que sí, dije. Las consecuencias siempre se sienten como una agresión para las personas que nunca han tenido que enfrentar ninguna. Nora levantó su vaso hacia mí. Por la organización. Por el orden, corregí. Brindamos. La amistad que creció entre nosotras todavía me sorprende a veces. No porque no debiera existir, sino porque surgió de un terreno muy dañado. Ella había pasado años dentro de la órbita de mi madre aprendiendo a traducir estados de ánimo en logística, yo había pasado años confundiendo la sumisión con la seguridad. Entre revisiones de pruebas a medianoche, aprobaciones de nóminas de los martes y largos viajes en taxi de regreso de clientes difíciles, nos convertimos en algo más sólido que aliadas, nos convertimos en testigos la una de la otra. Hay un gran consuelo en eso. Pasó el invierno, y luego regresó la primavera con esa primera calidez suave que hace que la ciudad huela a piedra y café. Mi vida dejó de sentirse como una secuela y comenzó a sentirse como una vida. Esa tarde, casi un año después de la confrontación en la sala de juntas, me paré en mi balcón con una copa de rosado espumoso mientras el atardecer pintaba el cielo de naranja y albaricoque. La luz se reflejaba en las ventanas de los edificios opuestos al mío hasta que brillaban como linternas encendidas. Abajo, los taxis avanzaban por la intersección y la gente se movía en pequeñas corrientes, con los abrigos abiertos ahora, los hombros más relajados. Las primeras luces de la ciudad parpadearon una a una. Nora llegó con comida para llevar y una bolsa de papel con algo dulce dentro. Por favor, dime que eso no es otro archivador, dije mientras abría la puerta.
Es pastel de pistacho. Intenta no relacionar todo con la infraestructura de la oficina. Entró, se quitó el abrigo y caminó directamente a la cocina como alguien que se había ganado el espacio. También había cambiado a lo largo del año. No fundamentalmente, Nora siempre sería Nora, compuesta, poco sentimental y sumamente observadora. Pero había una calidez en ella que no había sido visible cuando trabajaba a la sombra de mi madre. Menos contenida, más libre de elegir. Comimos en el balcón bajo una manta mientras el aire se enfriaba a nuestro alrededor. La barandilla de metal conservaba el último calor del día. En algún lugar de la manzana, alguien tocaba música lo suficientemente bajo como para ser más atmósfera que canción. En un momento dado, Nora levantó su copa y miró hacia la ciudad. ¿Alguna vez piensas en responderles?, preguntó. Sabía a quiénes se refería. Apoyé el codo en el brazo de la silla y observé el horizonte. A veces, dije. Luego recuerdo que el cierre de un ciclo no siempre requiere una conversación. Ella asintió. Sin discusiones, sin insistencias sentimentales de que la reconciliación lo cura todo. Otra razón por la que apreciaba su presencia. Después de un rato, dijo. Tu madre me envió una tarjeta de felicitación por las fiestas. Me giré hacia ella. ¿De verdad? Sí. Tomó un sorbo. Un mensaje preimpreso. Una nota escrita a mano en la parte inferior preguntando si estaría dispuesta a confirmar que ella siempre trató al personal como a una familia. La miré fijamente por un instante. Luego ambas comenzamos a reír. No era una risa cruel, solo limpia, de esa que surge cuando la absurdidad finalmente supera al daño. ¿Qué hiciste?, pregunté. La reciclé. Con eficiencia. Profesionalmente soy muy organizada. Nos quedamos sentadas en la luz que se desvanecía, con nuestras copas equilibradas en la pequeña mesa de hierro entre nosotras. Y tuve uno de esos raros momentos en los que la forma de mi vida se volvía visible toda a la vez. El antes, la ruptura, la reconstrucción, el hecho de que una mujer que alguna vez llevó las agendas de mi madre ahora estuviera sentada frente a mí en mi casa como una de las personas en las que más confiaba. El hecho de que ya no me diera la paz por si mi teléfono estaba en silencio, si mi padre me aprobaba o si mi hermano me envidiaba. La paz se había vuelto más simple que eso. Un café por la mañana, un trabajo con propósito, una llave que abría mi propia puerta. Personas cuya lealtad no requería mi sumisión. Pensé en la mujer que había sido antes de todo esto. Eficiente, útil, controlada de una manera que parecía fuerza desde la distancia. Había creído que si era lo suficientemente competente, lo suficientemente indispensable, lo suficientemente buena para absorber el impacto sin quejarme, podría ganar un sentido de pertenencia permanente. Esa fue mi ingenuidad, no que confiara, sino que pensara que la confianza podía comprarse con rendimiento. La mujer que soy ahora es más silenciosa, más firme también, aunque no en las formas que mi familia reconocería. Ya no confundo la compostura con el silencio. Ya no confundo la sangre con la seguridad. Ya no entro a las habitaciones asumiendo que el afecto hará que la gente sea justa. Y de alguna manera, estoy agradecida. No por la traición en sí, nunca romantizaré la crueldad solo porque la superé. Pero estoy agradecida por lo que expuso. Agradecida de que el mensaje de texto llegara cuando lo hizo. Agradecida de que hicieran explícito su desdén lo suficiente como para que yo pudiera dejar de negociar con él. Agradecida de que me presionaran lo suficiente como para tener que encontrarme con la versión de mí misma que no pide permiso para defenderse. A veces pienso en mi madre escribiendo esas palabras con atención, probablemente sentada bajo una de las lámparas de seda de su estudio, convencida de que estaba terminando con un problema. Ya no eres parte de esta familia. Por favor, no nos contactes. Tenía razón en una sola cosa. Ya no soy parte de esa familia, no de la versión construida sobre la intimidación, la lealtad selectiva y la adoración de las apariencias. Ella me apartó de ese sistema y, al hacerlo, me dio la separación limpia que quizás nunca me habría atrevido a tomar por mi cuenta. El cielo se había oscurecido para entonces, dando paso al violeta en los bordes, con la noche asentándose sobre el río. Nora cortó 2 rebanadas de pastel de pistacho con el costado de un cuchillo de mantequilla,
porque ninguna de las dos se molestó en buscar un utensilio adecuado, y levantó la suya en un brindis simulado. Por las mujeres difíciles, dijo. Levanté mi copa. Por las mujeres que conservan los registros, respondí. Sonreímos. Y mientras las luces de la ciudad se encendían debajo de nosotras y el día finalmente cedía, entendí algo que desearía haber aprendido mucho antes. A veces, la mejor respuesta no consiste en hacer sufrir a los demás. Consiste en negarse a permitir que su versión de ti se convierta en tu futuro. Consiste en construir una vida tan sólida, tan clara y tan enteramente tuya que su rechazo se convierta en la base sobre la cual ya no necesitas apoyarte.